En Él la esperanza, en Él nuestro amor. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Él es nuestra salvación, nuestra gloria para siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos muy queridos, bendito sea Dios que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. Que su gracia salvadora esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Envueltos en el clima de la misericordia que hemos celebrado ayer, el domingo de la octava de Pascua, agradecidos a Dios por cómo nos envuelve desde el bautismo con su misericordia, con la fuerza de su resurrección, nos disponemos a celebrar la Santa Eucaristía. Delante del Señor nos reconocemos como somos, pecadores, pero nos animamos a pedirle perdón, confiados y seguros que nos lo otorga. Mis queridos hermanos, permítanme en primer lugar agradecerle a Monseñor Luis el que me haya permitido presidir la Eucaristía en esta tarde del lunes de la novena de la Santísima Virgen. Muchas gracias, Monseñor Luis, y a los hermanos que concelebran, los hermanos sacerdotes, a los diáconos que nos acompañan, y a todos ustedes que dan testimonio de su fe en el Señor resucitado y de su amor a la Santísima Virgen, a nuestra Madre del Valle, honrándola en esta tarde, en particular a la gente del mundo de la salud, que está al servicio de los enfermos y de los necesitados de salud aquí en nuestra provincia, en nuestra ciudad y en nuestra provincia de Catamarca. Estos días pasados le hicieron una entrevista, el órgano oficial del Vaticano, las noticias del Vaticano, a quién es el arzobispo mayor de los ucranianos, Monseñor Sviatoslav Shevchuk. Nosotros lo conocemos porque hemos tenido hermanas ucranianas, son misioneras pero de familias ucranianas que pertenecen al rito ucraniano, y Monseñor ha sido obispo coadjutor de los ucranianos en Argentina. De aquí lo llevaron de nuevo allá y después fue elegido por el sínodo de obispos y confirmado por el Papa como patriarca de todos los ucranianos católicos del mundo. Hombre joven cuando fue elegido, muy bien preparado, le toca enfrentar la realidad durísima de la guerra. Incluso en una situación de inferioridad, porque en Ucrania la mayoría es ortodoxa, no es católica. Y los católicos de Ucrania están en un momento muy difícil. Una, por lo que está padeciendo Ucrania. Ciudades destruidas, muchos muertos, gente maltratada, asesinada,
fuera del campo, digamos, de batalla, niños, mujeres. Y en medio de eso le preguntaron a Monseñor cómo celebró la Pascua. Y él contestó, muy bien. Para nosotros la Pascua tiene este año una fuerza superior a cualquier año, porque de los escombros de la muerte nosotros gritamos, Cristo resucitó, verdaderamente resucitó. Ellos y varios de los países eslavos, cuando se saludan en Pascua, no dicen como nosotros felices Pascuas, sino que hacen una proclamación de fe. Cristo resucitó, verdaderamente resucitó. Y es una proclamación que en el medio del sufrimiento es como si se arraigara en la entraña y sale con más vigor y con más fuerza, porque es la fuerza de la fe que te hace capaz de, desde el dolor, descubrir la novedad que significa esta victoria sobre la muerte. Y creer que aún en medio de la muerte, que la huelen y la tocan y la sufren, nace la vida. Por eso proclaman, Cristo resucitó, verdaderamente resucitó. Y hace este comentario Monseñor Sviatoslav, y dice así, cuando yo era chico, sin darme cuenta, a un miembro del Partido Comunista le dije, Cristo resucitó, y él me dijo, ya estoy enterado. Y comenta Monseñor, qué distinto es decir yo estoy enterado, casi como diciendo no me molestes, a la convicción con que se responde verdaderamente resucitó. La fuerza de la fe no nace del bienestar humano, sino de la realidad humana como sea, y muchas veces atravesada por el dolor y por la muerte. Pero ahí surge la fuerza de la resurrección. Es la fuerza de los mártires, de los santos, que nos admiran, pero que nos provocan en una semana como la semana esta de la Virgen, envueltos en el clima de la resurrección. La fiesta de la Santísima Virgen la celebramos 2 veces en el año. El 8 de diciembre, remontándonos al origen de la devoción de la Virgen del Valle, y estas fiestas de abril que comienzan con la coronación allí por 1891. Y estas fiestas siempre estarán ligadas a la Pascua y siempre serán una provocación para que nosotros descubramos qué significa la resurrección y qué significa en nuestras vidas. Nosotros estamos acostumbrados generalmente a celebrar, a prepararnos para la Pascua en el tiempo de Cuaresma. Y ya tenemos más o menos incorporados los cristianos que la preparación para la Cuaresma nos va identificando con el Cristo sufriente que muere. Así lo celebramos de modo especial en la Semana Santa, jueves, viernes santo y sábado santo. Y nos preparamos con una fuerte escucha de la palabra de Dios y por los caminos de la oración, del sacrificio y de la caridad. Pero se nos diluye la resurrección. Y sin embargo, el acontecimiento fundante de nuestra fe es que Cristo resucitó. Que este hombre ha vencido a la muerte. Porque ¿qué quiere decir la resurrección? El Papa Benedicto, cuando empezó su pontificado, al celebrar el primer año, la vigilia pascual, era el 2006, él había sido elegido en el 2005, pero ya había pasado la Pascua. Bueno, en la primera vigilia él predica y se pregunta esto. Primero, ¿qué significa la resurrección? ¿Y qué quiere decir para mí, para nosotros, para la comunidad, para la humanidad? ¿Tiene algo que decirme? Y parte él siempre así, predicaba con un hecho que, como diciendo esto lo contrario y después lo prueba. Que había un teólogo que dice que se ve que no tenía fe, que dijo,
Y bueno, si se reencarnó una persona, Cristo, pongamos, Jesús, está bien, pero no tiene nada que ver conmigo. No entendió nada, dice más o menos el Papa. La resurrección significa un cambio de calidad en la existencia de toda la creación, un salto que nunca se ha dado y que tiene que ver con toda la creación a partir de Jesús. ¿Cómo es esto? Si uno contempla la vida, la historia del mundo, de nuestro planeta y de la creación entera, primero hay ese salto de no existir a empezar a existir. Milenios pasaron, eras geológicas, más que eras geológicas, miles de millones de años. Y el primer gran salto es la vida que, dicen los científicos, estuvo mucho tiempo en el fondo del océano hasta que emerge y empieza a cubrir la superficie de la Tierra. Entonces, el primer salto es de la no vida a la vida. El segundo es, del no ser al ser, después de la no vida a la vida. Son saltos. Hay algo nuevo, surge la vida, la vegetal, luego la animal. El tercer salto es el hombre, el ser humano, que puede pensar, reflexionar, darse cuenta, crear historia, advertir que existe. Pero en toda la historia todo va a la muerte. La vida, tarde o temprano, va a la muerte. Y la vida humana también. Con la resurrección hay algo, sucede algo en este Cristo, este Jesús, que se mete hasta lo profundo de la muerte y surge la vida para no morir más. La vida que nace del resucitado, del sepulcro de Jesús, no morirá jamás. No morirá jamás. Es Dios que ha entrado para ser el Señor de la vida humana y Él es el Dios de la vida, porque es el Dios del amor. Hay una irrupción del amor en la resurrección de Jesús que no podemos captar en su grandeza y en lo que significa la transformación de la historia. Y la pregunta es, ¿y qué tiene que ver conmigo? Y dice el Papa, tiene mucho que ver, porque nosotros hemos sido bautizados en la muerte y en la resurrección de Jesús. Así lo dice San Pablo. El bautismo no es solamente un lavado de mis pecados, no es solamente una vida que... No, es la irrupción de la fuerza de la resurrección que me constituye en alguien que nace para no morir jamás. Me enterrarán, me podrán poner toneladas de piedra y tierra sobre mi cadáver, pero no moriré en lo que yo nací cuando fui bautizado. Qué grande es la dignidad del cristiano y no la advertimos. Y eso es lo que celebramos en la resurrección, ser bautizados. Por eso toda la liturgia de la Pascua es bautismal. Se bendice el agua, se suelen bautizar y confirmar y recibir la primera comunión los catecúmenos, porque ahí está la fuente de vida. El problema es que hemos reducido el bautismo a un rito que queda ahí archivado en un certificado que a veces se pierde en lo profundo del ropero que lo guarda mamá y no sabemos dónde existe, ¿me entiende? No, el bautismo es una fuente de vida que no acaba nunca. Y Pascua es revivir el bautismo como lo hacemos en cada celebración eucarística, pero de modo especial en el año, preparándonos en el tiempo de Cuaresma y prolongándolo en el tiempo de Pascua. De modo especial en la semana que acabó ayer, en el domingo de la misericordia, pero prolongándose. Y en ese contexto celebramos a la Virgen del Valle, la resucitada, porque ella está con el Señor en el cielo.
es la primera resucitada. Para darnos cuenta, porque nacimos también de ella al pie de la cruz, donde nace toda la fuerza del amor de Dios que lo resucita a Jesús y que nos resucita como bautizados. Es muy grande la dignidad del cristiano. Pero ¿cuáles son los signos de que somos resucitados? Un primer signo es la oración. ¿Cómo reconocer al resucitado? Cuando se nos arrima. Hemos escuchado los textos durante la primera semana, los textos de la palabra de Dios. Y seguimos, y esta semana 4 días serán este diálogo de Jesús con Nicodemo, donde habla del nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo? Es obra del Espíritu, que es el Espíritu que brota del resucitado, es el amor de Dios que se derrama. Y se expresa en una relación personal única. En las apariciones del resucitado nos conmueve la aparición a la Magdalena. No lo reconoce en el huerto, pero cuando la llama por el nombre, ahí sí, María, Maestro. Ahí se descubre la presencia del Señor. Y nosotros como resucitados, como llamados a la vida y al amor, cultivando la relación personal con Jesús, de tú a tú, vamos viviendo como resucitados y aprendiendo el arte de ser discípulos del resucitado. Un cristiano está llamado a vivir esa relación de amistad interpersonal, corazón a corazón con Cristo, que te lleva a experimentar, que te llama por tu nombre, por mi nombre, porque fuimos bautizados y lo primero que se preguntó cuando nos bautizaban o le preguntaron a nuestros padres y a nuestros padrinos, ¿qué nombre le pusieron al chico? Porque en la iglesia tenemos nombre, no número de DNI. Porque Cristo nos llama por el nombre. Estos son los nombres de los apóstoles, dice el Evangelio. Y se establece esa relación de persona a persona, como el texto de los Hechos de los Apóstoles, que continúa ese momento en que Pedro y Juan se encuentran con el tullido en el templo y le dicen, míranos. Y él los mira. Y entonces le dice, en nombre de Cristo, levántate y camina. Y ahí empieza una cosa nueva porque hay una relación interpersonal. Ser un resucitado es ser capaz de relacionarte con el otro, así como con Jesús, de amigo a amigo. Y eso se da en el ámbito de la oración. En primer lugar, en el ámbito de la oración personal. La oración no es privativo ni de las monjas, ni de los curas, es de cada cristiano. Todos estamos llamados a ser amigos con Jesús, cultivando esa relación en la oración. Pero también la oración comunitaria. Fíjese cuando después que Pedro y Juan tienen que enfrentar al tribunal de los sacerdotes que lo cuestionan, incluso que le ordenan que se callen, y que no lo nombren a Jesús, y Pedro va a decir, perdone, dice, pero nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Es la oración la que te da esa fuerza y es una oración personal, repito, pero también comunitaria. Después que viven eso, la comunidad se junta, ellos levantan la voz, cuentan, y dice, y oraron a Dios unánimemente, es decir, con una sola alma, con un solo corazón. ¿Qué es lo que hacemos en la Eucaristía? ¿Qué es lo que hacemos cuando celebramos aquí como cristianos, como católicos, en la comunión? Y la Virgen es el modelo justamente de la resucitada que reza. Y por eso trae vida y es señora de la vida.
En la relación con nuestra Madre del Valle, desde esos gestos de resurrecciones o de curaciones que todos hemos sido testigos o tenemos familiares que han sido beneficiados por la intercesión de la Virgen, siempre aparece como la mujer orante. Y las dos manos entreabiertas que supieron describir nuestros obispos son una invitación a tomar esa actitud de María. Los que somos capaces de unir en el corazón a los hermanos y con los hermanos cultivar esa oración que lo hacemos personalmente con el Señor. Y eso nos hace testigos de la resurrección. Rinden homenaje hoy quienes están al servicio de la salud. Ustedes tienen mucho que ver con la posibilidad de ser presente al resucitado en nuestra sociedad. Los enfermos son una señal evidente del Cristo que muestra sus llagas, el Cristo resucitado, y que nos dice, mete aquí tus dedos en la llaga de las manos y toma, ven y trae la mano y métela en mi costado, como le dijo a Tomás. Ustedes tocan las llagas del Señor. Las llagas son los necesitados y los enfermos son, diríamos que el paradigma del hombre necesitado. Todo el servicio que se hace con afecto y con competencia profesional es un servicio a la vida y entra dentro de esta fuerza que emana del resucitado. No se olviden. Y cuando a veces les cueste, acuérdense de que están haciendo la obra de la resurrección. Y lo hacen de la mano de la Virgen. Y de vez en cuando échenle una oracioncita para tener fuerza para hacer más bien todavía que el que normalmente hacen y que el pueblo les agradece por manos de Nuestra Señora. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Luis, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con la fuerza del Espíritu que nos regala Jesús resucitado, digámosle al Padre la oración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté y permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En la alegría de Jesús resucitado podemos darnos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Cordero. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos ponemos de pie. Oremos. Padre, mira con bondad a tu pueblo, y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Desde ahora y para siempre. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, Que hizo el cielo y la tierra. Dios Padre, que por la resurrección de su unigénito los ha redimido y les ha dado la gracia de la adopción filial, los colme con el gozo de su bendición. Amén. Cristo, que por su redención les obtuvo la perfecta libertad, les conceda participar de la herencia eterna. Amén. Y ustedes, resucitados con Él en el bautismo por la fe, por medio de una vida santa, puedan llegar a la patria celestial. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Llevemos a nuestros hogares la presencia del Señor y Nuestra Madre del Valle. A continuación se procederá a bendecir las ambulancias. Gloria a la Virgen del Valle, Madre del Divino Amor.
Gloria al excelsa María, amparo del pecador, Virgen hermosa del valle, princesa del almo cielo.